Esto es DW Noticias desde Berlín. 5 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán mueren en Siria en un ataque aéreo que las autoridades sirias atribuyen al ejército de Israel. Los operativos intensifican la violencia al margen de la guerra entre Israel y Hamás e involucran cada vez más a las fuerzas respaldadas por Irán y Hezbollah, enemigos del Estado israelí. Estos son nuestros titulares. El ataque con misiles en el corazón de la capital siria de Damasco acabó con la vida de altos mandos militares iraníes. Irán acusó a Israel de intentar propagar la inestabilidad en la región. El ejército de Israel no se ha pronunciado sobre los hechos. Y además, Alemania es escenario de multitudinarias protestas contra el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles a lo largo y ancho del país tras revelaciones de planes de la agrupación para deportar a millones de extranjeros y alemanes con trasfondo migratorio. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Irán responsabilizó a Israel de un ataque en Damasco, la capital de Siria, que causó la muerte de 10 personas, 5 de ellas miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán dice que se reserva el derecho a responder. En otro incidente en el sur del Líbano, 4 personas murieron en un ataque con drones contra un vehículo. Los episodios de violencia llegan en momentos de máxima tensión en Medio Oriente y mientras Israel continúa la guerra contra Hamás en respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre. Esto es lo que queda de un edificio de 4 plantas en un barrio de la capital siria. El ataque dirigido contra el edificio también afectó a vehículos y a otros inmuebles. A eso de las 10:30 oímos 3 explosiones seguidas. El objetivo era el edificio que tenemos aquí detrás. Quedamos en shock. ¿Qué pasó en su vivienda? Todo está destrozado. La valla del edificio salió volando e impactó en nuestra cocina. Gracias a Dios nadie estaba ahí. Todos los cristales están rotos y también todos los aparatos. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que varios miembros de ese grupo se encuentran entre los desaparecidos. Teherán atribuyó a Israel el ataque y amenazó con responder. Irán es un aliado clave del presidente sirio Bashar al-Assad y también de la milicia Hezbollah en Líbano. Además, apoya a Hamás, responsable de los actos terroristas en Israel el 7 de octubre. Israel no suele confirmar ni desmentir este tipo de ataques, ni tampoco se pronunció sobre ellos este sábado. El incidente llega días después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara haber atacado lo que denominó un centro del espionaje israelí en Irak. Y desde Doha se encuentra con nosotros Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Muchas gracias por estar con nosotros. Algunos de nuestros espectadores se preguntarán, en primer lugar, ¿por qué hay miembros de alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en Siria? Hola, buenas noches. Bueno, la relación política y militar que tiene Irán con Siria data desde el principio de la Revolución Islámica y siempre hubo muchos contactos, sobre todo desde la creación de Hezbollah, porque el paso para llegar a Hezbollah y proveer de servicios y de cualquier tipo de ayuda desde Irán es a través de Siria. Por lo tanto, era importante. A partir de la primavera árabe y sobre todo de la emergencia de ISIS en Siria, Irán contribuyó notablemente y también Hezbollah a sostener al régimen de Bashar al-Assad combatiendo a ISIS. Desde ese momento Irán dejó estacionadas permanentemente tropas y oficiales de la Guardia Revolucionaria, en algunas ocasiones incluso en las alturas del Golán, lo cual favoreció o provocó el hecho de que hubiera intercambios de disparos muchas veces entre las fuerzas de Israel e Irán. No es la primera vez que mueran oficiales de la Guardia Revolucionaria en enfrentamientos con Israel en Siria. Hablemos entonces de las consecuencias. Desde el inicio de esta escalada de violencia se ha hablado sobre los temores a un conflicto a nivel regional. ¿Qué trascendencia tiene este ataque y qué tanto aumenta las posibilidades de que Israel entre en guerra con otros países?
Bueno, como dijo, Israel está en guerra en 7 frentes distintos y esto ha sido no ahora, ha sido desde hace ya mucho tiempo. La existencia de este eje de la resistencia que lidera Irán y que incluye Hamas, Hezbollah y otros grupos estatales y no estatales, se ha mantenido siempre con esa capacidad de disuasión y de tratar de evitar entrar en un conflicto directo, pero sí marcando las pautas de lo que va a ser o de lo que podría ser un enfrentamiento directo con Israel. Este conflicto en Gaza que se está extendiendo, cada día que pasa es más posible que más actores se involucren. Es muy difícil mantener a tan bajo nivel enfrentamientos directos con Hezbollah a diario. Es muy difícil mantener a otros estados fuera del conflicto si se realizan este tipo de operaciones en otros territorios, si hay ejecuciones o asesinatos en Líbano, en Siria, en Irak o en Irán. Es muy difícil esperar que estos actores no respondan, o por lo menos que no respondan directamente, quizá que respondan a través de otros actores. Era el análisis de Luciano Zácara desde la ciudad de Doha. Muchísimas gracias por este análisis. Hasta la próxima. Y los ataques en suelo sirio se producen en medio de claras diferencias entre Israel y su mayor aliado, Estados Unidos, sobre el futuro de Gaza en un escenario de posguerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró su oposición a un Estado palestino en una declaración emitida este sábado. Esto parece contradecir las sugerencias del presidente estadounidense Joe Biden de que Netanyahu podría aceptar la creación de un Estado palestino. Los dos líderes hablaron por teléfono el viernes en su primera comunicación directa en casi un mes. Y pronunciándose al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que el derecho a la existencia de un Estado palestino debe ser reconocido por todos. Esto lo dijo durante un encuentro de países asiáticos y africanos en Uganda. El rechazo a la solución de 2 estados para israelíes y palestinos y la negación del derecho a un Estado para el pueblo palestino son inaceptables. Esto prolongará indefinidamente un conflicto que amenaza la paz y la seguridad, que exacerba la polarización y alienta a los extremistas de todo el mundo. Y dejamos de lado el conflicto palestino-israelí para concentrarnos en Alemania, donde más de 300.000 personas salieron a las calles este sábado en varias ciudades para protestar contra la extrema derecha y en específico contra el partido Alternativa para Alemania, AfD. Las manifestaciones comenzaron el viernes en Hamburgo, donde se reunieron más de 50.000 personas. Este sábado, decenas de miles se dieron cita en ciudades como Frankfurt, Hannover y Dortmund. Para este domingo están programadas otras concentraciones en Múnich y aquí en Berlín. La ola de movilizaciones se produce después de que trascendiera la participación de miembros del partido AfD en una reunión organizada por neonazis en la que se debatieron planes para expulsar del país a millones de extranjeros y alemanes con trasfondo migratorio en caso de que la agrupación política de ultraderecha llegue al poder. Las encuestas sitúan a la AfD en primer lugar en varios de los estados federados en los que se votará el próximo mes de septiembre. Franco de Ledone es doctor en comunicación de la Universidad Libre de Berlín e investigador de la ultraderecha y la radicalización. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad alemana de Würzburg. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Quisiera comenzar preguntando por estas protestas que estamos viendo. Por supuesto, son impresionantes las multitudes que vemos en las calles de Alemania manifestándose contra la ultraderecha. ¿Qué caracteriza a estas protestas y qué nos dicen del momento que vive la sociedad alemana? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? A ver, en principio lo que muestran estas protestas es que gran parte de la sociedad alemana evidencia un reconocimiento de que el partido AfD, Alternative für Deutschland, realmente transita un camino hacia la radicalización política, es decir, hacia un proceso en el cual se puede convertir en un partido de extrema derecha. De hecho, está siendo vigilado por eso, por la Oficina de Protección de la Constitución en Alemania o de la Ley Fundamental. Y en ese sentido aparece ese miedo de parte de la sociedad alemana de que la democracia se vea afectada, es decir, de que la democracia y los valores que representan la sociedad alemana en contra de la xenofobia, en contra del racismo, sufran rupturas, ¿no? Sufran grietas. Y en ese sentido creo que esto tiene que ver con una lectura, si se quiere, hasta a nivel internacional, donde se ve que en el plano global, en diferentes países, en Argentina o en Italia, por ejemplo, mucho más cerca de Alemania, o en el pasado también en Estados Unidos o en Brasil,
han llegado al poder estos partidos pese a que nadie pensaba que esto podía suceder, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido, estas miles de personas, que incluso fueron muchas más de las que se esperaban, es decir, se esperaban 2.000, 3.000, llegaron en algunas ciudades hasta 50.000 o más personas y se tuvo que suspender la movilización por la cantidad de gente que había. Eso muestra ese rechazo hacia ese proceso de radicalización, pero al mismo tiempo esa necesidad de los alemanes de expresar: queremos defender esta democracia. Y creo que en ese sentido es un mensaje bastante interesante para el resto de Europa, ¿no? Usted hablaba de que los alemanes están dándose cuenta de esa radicalización, sin embargo, los vínculos del partido con neonazis no son nada nuevos y son conocidos por una amplia mayoría del pueblo alemán. Aún así, la AfD goza en estos momentos de cifras récord en la intención de voto. ¿Cree que vamos a ver un impacto de estas nuevas revelaciones en el futuro del partido? Yo creo que en términos de intención de voto no vamos a ver un impacto. Es decir, la gente que ha decidido apoyar a AfD, o al menos ante esta encuesta, ¿no?, de los institutos de opinión pública, como se le pregunta a usted a quién votaría, los que dijeron AfD seguramente lo van a seguir diciendo. Pero creo que el impacto real, y ahí viene la parte, si se quiere, más interesante de todo este proceso que estamos viviendo, tiene que ver con la situación política. Porque, como usted bien marcaba, AfD tiene en algunas regiones una intención de voto muy alta, en algunos lugares supera el 30%, y para un parlamentarismo, como lo es en Alemania, es un número muy importante. Es decir, condiciona bastante la formación de gobierno, la formación de mayorías. En este caso, en esas regiones se ha hablado de un posible pacto o de una posible alianza entre AfD y otros partidos. Bueno, evidentemente esta situación de mucha gente saliendo a la calle diciendo: no queremos esto, no aceptamos este tipo de reuniones entre un partido que se considera democrático y elementos de la extrema derecha, como el movimiento identitario, por ejemplo, muestran que esa situación no va a ser tolerada. Es decir, que cualquier partido que insinúe un pacto con una AfD en esas regiones donde AfD es muy fuerte, pone en juego su reputación, la pone en riesgo ante la opinión pública en general. Y esto es un precio que creo que muy pocos partidos políticos están dispuestos a pagar. Y en ese sentido me parece que el aislamiento de AfD, pese a este crecimiento, va a seguir condicionando a AfD para llegar a posiciones de poder, al menos por ahora en Alemania, en estas regiones en las cuales AfD es muy fuerte. Era el análisis de Franco de Ledone. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Y pasamos a noticias de América Latina. En Colombia, la senadora Piedad Córdoba, del oficialista Pacto Histórico, falleció este sábado a los 68 años en su ciudad natal, Medellín. Según medios locales, la legisladora murió en una clínica tras sufrir un infarto. Córdoba, de profesión abogada, es recordada por su gestión en el año 2007 en favor de la liberación de secuestrados por la disuelta guerrilla de las FARC. Tuvo una carrera extensa como congresista, resultando elegida en 5 ocasiones. En 2010 fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por haber colaborado presuntamente con las FARC, pero la condena fue anulada años más tarde, lo que le permitió volver a la política tras atender el llamado del presidente actual, Gustavo Petro. Y Chile acaba de poner en marcha su primer tren de alta velocidad. Se trata del tren más rápido de Sudamérica y puede alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. El tren conecta la capital, Santiago, con la ciudad de Curicó, a unos 200 kilómetros al norte. El ministro de Transportes del país afirmó que el proyecto demuestra que Chile puede desarrollar una red ferroviaria tan buena como la europea. Vamos ahora al espacio, donde el primer astronauta turco se unió a una nueva misión en la Estación Espacial Internacional. La tripulación de 4 astronautas llegó tras un viaje de 36 horas realizado por la empresa privada Axiom Space. El equipo entró flotando en la Estación Espacial, donde fueron saludados por los miembros de la tripulación habitual y se quedarán 2 semanas realizando experimentos, en su mayoría orientados a analizar cómo los vuelos espaciales afectan la salud humana. Y antes de irnos, este sábado en Países Bajos se celebró el Día Nacional del Tulipán, que marca el inicio de la temporada de estas populares flores. Miles de amantes de los tulipanes se reunieron para la inauguración de un nuevo jardín en la capital, Ámsterdam. Allí los visitantes pueden elegir entre unos 200.000 tulipanes. Esta flor, que para muchos es símbolo del amor sincero, es un ícono holandés que se introdujo en el país en el siglo XVI, procedente de Asia Central. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.